Buenos días, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Alegre la Mañana. Una mañana entintada de un silencio profundo, un silencio quieto, de una expectativa espiritual enorme, de una tristeza que perfora el alma, en donde hoy conmemoramos y vivimos la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor Jesucristo. Un día en que debemos ir hacia adentro, hacia el silencio, hacia la incertidumbre, hacia nuestras debilidades, hacia nuestras traiciones, hacia nuestro pecado. Revisar cuántas monedas de plata costó la muerte de Jesús en nuestra vida, cuánta traición hemos hecho en este camino, cuánto debemos cambiar. Hoy es un día de silencio, hoy es un día de estar al pie de la cruz, de buscar una cruz, de ver a Jesús. Si no tenemos una cruz en casa con un Cristo crucificado, busquémoslo en internet, busquemos una imagen, contemplémosla y contemplemos de que no es una obra de arte, ni es una manifestación clásica que se generalizó en las casas, y muchas de ellas arriba de las camas, en los hospitales antiguamente, en las camas de matrimonio, en todas las camas arriba existía la cruz, y bueno, y en los cementerios, en las tumbas, la cruz con el Cristo, la cruz con el Cristo crucificado y muerto. Hoy tenemos que ir a esa cruz. En este momento yo la tengo frente a mí, una cruz que siempre hago la historia y voy a repetirla, porque como dice Mirta Legrand, parafraseándola, el público se renueva. Esta cruz la vi en una aplicación de compras de materiales usados, de objetos usados, que acá en Uruguay ya no tiene andamiaje, que era OLX. Y era una cruz que pensé que era mucho más chica, que era más pequeña. Una cruz que la hizo su propia vendedora. Es una cruz de un Cristo apacible, que está crucificado y que está con sus ojos cerrados. Y yo la tengo alta y me paro en este momento, estoy debajo de esa cruz y lo contemplo. Y contemplo ese Jesús con sus ojos cerrados ya, con su rostro manso, tranquilo, habiendo cumplido la voluntad del Padre. Y era de Florida, su autora, de un departamento de Uruguay. Y me dijo, yo se la mando, padre. Y el precio era ínfimo. Más que una compra, fue un regalo. Y un regalo que hoy lo valoro enormemente, como mucha gente que me ha regalado imágenes, que he preguntado, ¿y cuánto sale? Porque a mí me encanta mucho el arte religioso. En este caso, esta persona fue muy poco, es decir, más fue el envío que el precio de la obra. Y es una obra que me inspira tanto. Ver su rostro,
sus ojos cerrados y su gesto de todo está cumplido. Y es hoy en que estoy al pie de la cruz, con mi pequeñez, con mis debilidades, con mi pecado. Y pongo al pie de la cruz a todos mis seres queridos, para que esa cruz los redima, los cubra con su manto de sacrificio y los haga partícipes de la gran resurrección que en días vamos a celebrar. Esa es la resurrección que es fruto de la entrega, de la fe, de la esperanza, de ver lo que no se ve y de confiar más allá de lo posible, confiar en lo imposible. Y Jesús nos invita y nos enseña a confiar en ese Dios que obra maravillas, a ese Dios que resucita a lo muerto, que da salud al que está enfermo y desahuciado, ese Dios que hace nueva todas las cosas, ese Dios que hace maravillas cuando está aquí, cuando está con nosotros, cuando confiamos en Él, cuando le decimos sí, cuando nos ponemos con humildad en sus manos. Hoy es un día de silencio. Hoy es un día en que tenemos que reflexionar sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos sobre la vida y sobre la muerte. ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? ¿Nuestra vida tiene sentido o simplemente es un devenir de sucesos? Y para eso, para comprender que la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial, tiene que hacerse en nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, en plenitud. Pero solamente se va a hacer en nosotros cuando nosotros digamos sí, como María dijo sí al ángel, como Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y la voluntad era de cruz, de sufrimiento, de despojo, de humillación. Y para eso hay que tener fe, para soportar. Porque antes de la resurrección vino la cruz. Antes de la gloria vino el descenso a los infiernos. Quiero compartir con ustedes la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, del 1 al 19 y el 42. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Judas,
el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que le había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestran en qué has sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar de la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y le preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó que iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua,
¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían, «Salud, rey de los judíos», y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato le dijo, «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo, «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron, «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó todavía más. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y también para crucificarte?» Jesús le respondió, «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta circunstancia no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave». Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, «Si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, «Aquí tienen a su rey». Ellos vociferaban, «Sácalo, sácalo, crucifícalo». Pilato le dijo, «¿Voy a crucificar a su rey?» Los sumos sacerdotes respondieron, «No tenemos otro rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó una inscripción que decía, «Jesús, el Nazareno, rey de los judíos», y lo colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde fue Jesús crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos». Pilato respondió, «Lo escrito, escrito está». Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí, «No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice, «Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto,
No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfume según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Queridos amigos y amigas, esta es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, narrada por San Juan. Hoy es un día de volver a escuchar este mensaje, de volver a pararnos junto a la cruz, de no huir de Jesús, de no negarlo, de comprometernos con Él y con su proyecto del reino de los cielos en la tierra. Queridos amigos y amigas, los invito para mañana sábado a las 19:30 a celebrar la vigilia pascual, la vigilia de la resurrección, esa luz que se enciende, ese cirio pascual que se enciende y empieza a derramar su luz en la oscuridad, ese silencio que se vuelve aleluya, esa tristeza que se vuelve alegría y esa muerte que se muere, porque Dios triunfa sobre la oscuridad, la muerte, el egoísmo y los males de la humanidad. Hoy acompañemos a Jesús en su martirio, en su pasión, en su muerte. Escuchemos el silencio del sepulcro. Vivamos la incertidumbre de sus discípulos. Sintamos el dolor del corazón de su Madre María. Y pidámosle al Señor que nos dé la fe, la esperanza y el amor para hacer la voluntad del Padre. Dios mediante, nos oiremos el próximo lunes. El próximo lunes 6 de abril estaremos celebrando la Pascueta, que es el lunes después de Pascua, después de la resurrección de aquel, como dice el Evangelio que acabamos de leer, verán al que ellos mismos traspasaron. Abrazos y bendiciones en este Viernes Santo. Caminemos con Jesús al lado de la cruz. Abrazos, bendiciones y que tengan unas felices Pascuas de Resurrección.